y transforme sus vidas. Amén. Si hay algo que Dios quiere es renovarte, aleluya. Amén. Si hay algo que Dios quiere es vivificarte, pero todo, mira que está al lado, todo depende de ti. Todo depende de ti. Lo que quiero compartir de esta hermosa mañana tiene que ver con todas estas verdades que acabo de compartir y sobre todo yo sé que acá hay algo que va a romper, va a transformar, algo que va a llevar tu vida a que puedas darte cuenta de que todo está completo, todo está ya hecho y ahora te toca a ti apropiártelas, ejecutarlas en tu vida y vivirla. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, por favor. Y lo vamos a leer, versos 18 y 19. Todos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 18 y 19. Amén. Vea la escritura y si alguien no tiene su Biblia, comparte con ella, por favor. Pero sé que lo que te quiero hablar va a traer un rompimiento sobre tu vida a un nivel donde va a llevarte a que puedas ver lo que en verdad Dios está esperando de ti y lo que Dios está trabajando dentro de ti. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor, Romanos 18, 19, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y déjame hablarte tocante a esta verdad porque hay mucho que decir, hay mucho que compartir, porque si hay algo que día a día todo, como dice la palabra, todo el mundo anhela, toda la creación anhela, la iglesia anhela, tu familia anhela, tu trabajo anhela, el mundo anhela, es que tú te manifiestes. Pero vamos a ver qué tipo de manifestación vas a dar. Porque si bien es cierto, la palabra manifestación significa, bajo la raíz griega, viene de la palabra apocalipsis, que significa revelación, descubrimiento. Ahora pregúntate, ¿cómo te estás tú manifestando? ¿Bajo la gracia de Dios o bajo la desgracia que has hecho por no entender lo que Cristo quiso hacer contigo? Así que vamos a orar, aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios de los cielos, esta mañana lo pongo delante de ti, con ella mi vida, y establezco, Señor, tu nombre en alto y proclamo que tú eres quien habla a tu pueblo, tú eres quien guía a tus hijos, tú eres quien trasciende, Señor, en sus corazones y rompe toda cadena, abre toda mente, todo corazón y todo entendimiento para mostrarte, Señor, a sus vidas y traer a través de ellos, Señor, una imagen clara de lo que tú quieres sobre este mundo y de lo que tú esperas de cada uno de ellos. Por ello, Señor, te alabo y te doy gloria en el nombre poderoso de Jesús. Establecemos una atmósfera de revelación, una atmósfera de gracia, una atmósfera de rompimiento, una atmósfera, Señor, que hoy corre el velo que ha estado deteniendo que tus hijos crezcan, desarrollen, maduren. Por lo cual hoy, Señor, estamos aquí para darte toda la gloria, para darte toda la honra, para darte toda la alabanza. Dios de los cielos, gracias. Gracias por amarnos, Señor, de tal forma y de tal manera que no nos has desechado, sino al contrario, nos has traído, Señor, hoy en gracia sobre gracia. Te damos gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra en este verso 19, porque la creación, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿qué? Dice la Biblia. Es aguardar, ¿qué? La manifestación de, ¿qué? De los hijos de Dios. ¿Cómo poder llegar a comprender estas verdades, iglesia, si no entendemos lo que Dios en sus principios estableció para darte a conocer su voluntad, su propósito? Y así, cuando llegues a comprender
su gracia, su amor y su propósito, seas tú quien revele al mundo lo que Él es en ti. Amén. Vamos a ver estos versículos en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7. Ve conmigo, por favor. Si hay algo que podemos iniciar tocante a esta verdad, tiene que ser a través de estos principios que Dios nos dio a través de su palabra. Y ella es clara para decirnos lo que Él quiere. Dice la Biblia: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dio a la mujer, dijo la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de ¿qué? Del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él, seráis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era algo codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Ahora, veamos el verso 22 y 24 de este mismo capítulo, por favor. Dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Todos a esta porción de la Escritura que nos van a aperturar el poder entender este hermoso pasaje que hemos aperturado en Romanos también, pero en el verso 19. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu ¿de qué? En Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Si hay algo que la Biblia primero nos comienza a definir, es que Dios ha deseado y ha establecido querer manifestarse al mundo. Dios ha deseado querer que todos lo conozcan. Por eso que cuando leemos nosotros en Génesis, lo primero que Dios fue y lo primero que Dios hizo fue poner a un hombre y una mujer. ¿Cómo se llamaron? Adán y Eva. Dios puso dos personajes para que a través de él conozcan a Dios, sepan el propósito de Dios, conozcan su voluntad y ellos transmitan a sus generaciones quién es Él y qué es lo que Él quiere Dios de sus vidas. Dios miró a dos individuos con un propósito eterno. Dios los escogió, se reveló a ellos, le mostró su gloria, le dio el carácter, le dio su semejanza, le dio su poder y le dijo: ustedes serán mis representantes en la tierra. Ustedes serán quienes inspiren, muestren mi gloria, mi poder, mi autoridad en esta tierra. Si tú te pones a pensar un momento, lo que estamos viendo en esta escena es que si hay algo que Dios desea, es que Él quiere manifestarse, repito, Él quiere darse a conocer, Él quiere darse a revelar su nombre, Él quiere darse a descubrir las grandezas de su gracia, de su amor y su misericordia por el hombre. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios.
La razón por la que Dios hizo a Adán y a Eva era que Él deseaba, Él quería traer algo nuevo, grande, poderoso, majestuoso. Él quería establecer una familia con poder, una familia con autoridad, una familia que tenga dominio sobre la tierra, una familia donde Cristo sea el centro de su corazón, donde Cristo sea la razón de su existir, donde Cristo sea la vida en ellos. Aleluya. Por eso dice la Escritura en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes? Aquí hay algo que me ha llevado mucho a meditar y a pensar en este principio. Que Dios ha estado deseando desde Apocalipsis y a la vez en Génesis y Apocalipsis, todo lo que Dios ha deseado es manifestarse al mundo. ¿Y cómo lo quiere Dios establecer? Dile que está a tu lado. Con la vida, con la ley de vida que está en Cristo Jesús. Oh, escucha bien lo que te estoy hablando. Con la ley de vida que está en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra. Dice, ¿por qué? Dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, que en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cada momento podemos ver que el gran propósito que Dios tuvo sobre el ser humano, sobre esta familia, sobre esta pareja, sobre este matrimonio, cuando lo puso en el Edén, fue revelarse a ellos, darse a conocer su nombre y a través de ellos manifestar a una generación cuán grande es Dios y cuán grande es su amor por el hombre. Pero eso fue tan duro y triste. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. Ellos no comprendieron lo que es vivir bajo la ley de Cristo. Ellos no comprendieron qué significaba vivir bajo la ley del Espíritu de vida. Ellos trataron y hicieron su propia independencia para vivir a su manera, vivir bajo su diseño, y ellos, por causa de la desobediencia, salieron del diseño de Dios, salieron del propósito de Dios, salieron de la gracia de Dios y salieron de la vida de Dios, siendo escogidos para vivir eternamente para siempre. Ahora, tras el pecado, déjame decirte, ahora ellos viven en condenación, viven en maldición, viven en desgracia, viven ahora como hombres tan humanos y terrenales, lo cual no lo era desde un principio. ¿Qué es lo que pasó aquí, pastor? ¿Qué es lo que está pasando en esta hora? Si hay algo que la Biblia nos va a arrojar para darnos a conocer, lo que en un principio en Génesis lo ha querido manifestar, fue que el ser humano no quiso dejarse manifestar a Cristo en su corazón. Y buscó su propio camino, tras sus propias decisiones, buscó sus propios deseos y ambiciones, y olvidaron la ley de su Dios, los mandatos de su Dios, para vivir bajo sus propios conceptos e deseos e ideas. Esto me hace ver algo tan tremendo, iglesia, y es lo que está pasando hoy en el mundo entero, porque si hay algo que Jesús nos dijo a través de la cruz, es que Él dijo esta verdad: consumado está, consumado es. Todo está hecho ya, todo está listo y preparado ya. Ya no hay más sacrificios para expiación del pecado, dice la palabra, porque Cristo mismo, habiendo hecho un solo sacrificio y para siempre, dice Hebreos, nos santificó a todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. ¿Por qué te tengo que hablar de estas verdades? Porque lo primero que vamos a encontrar es darnos a conocer cómo Jesús mismo nos enseña a través de los evangelios de Juan, ya que encontramos más de 58 veces la forma como Dios nos habla. ¿De qué? Nos habla de lo que significa la vida y dónde está la vida. Él nos habla y nos dice que si en verdad esta vida está ¿dónde? Escondida dentro de los hombres, y aunque los hombres no lo entienden, no lo comprenden, ellos no han llegado a entender lo que Dios está deseando manifestar en ti. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan 5:26.
Mira, yo quiero que leas conmigo porque esto es lo que va a aperturar lo que Dios quiere. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué podemos decir respecto a estas verdades? El Padre tiene vida, a Él no le dan, de Él no depende la vida, no, Él es la vida, aleluya. Él es el dador de la vida. Gloria en a Dios. Él hay poder, en Él hay transformación, en Él hay todo lo que te hace falta. Y algo que dice la Biblia, el que ha dado vida en tener en sí mismo, también en donde, en su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Acá hay algo que Jesús nos ha enseñado y Él no dice que un día tendréis vida, Él no dice que un día alcanzaréis la vida, Él no dice que un día se será manifestado, no, Él dice que en la vida del Hijo está ¿dónde? En Él. Por eso que cuando tú vas a la palabra del Señor y mira lo que dice Primera de Juan 5:11, mira lo que dice la Escritura. Cuando vas a leer esta porción de la palabra en Primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿dónde? ¿Y esta vida está dónde? Que dice Primera de Juan 5:11, y esta vida eterna está en su Hijo. Por eso dice el verso, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh, poderosa revelación que Dios nos habla. Y nos habla porque hay algo que tú tienes que comprender. No, escucha lo que te voy a decir. No conocerás los propósitos, no conocerás la voluntad, no tendrás la vida, no vendrá la gracia de Dios en ti. No caminarás en victoria, no caminarás en salud, no caminarás en poder y autoridad que Cristo tiene. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, y este testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene ¿qué? Y el que no tiene al Hijo no tiene vida. ¿Sabe por qué todavía hoy la iglesia no ha crecido? ¿Sabe por qué todavía la iglesia no camina en los propósitos de Dios? ¿Sabe por qué la iglesia todavía le cuesta perdonar? ¿Sabe por qué la iglesia todavía le cuesta amar? ¿Sabe por qué? Porque no tiene la vida. Porque no tiene al Hijo. Hemos tratado simplemente de querer vivir una vida solo tratando de recibir lo que nosotros nos gusta y no tratar de recibir lo que Cristo quiere darte a tu vida. Es más fácil vivir en la comodidad y en la religiosidad que vivir en una vida comprometida con Cristo a través de la ley de la vida, que es el Espíritu de vida. ¿Quién es Él, iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos está mostrando? Si hay algo que la Biblia dice, es que la vida del Hijo está, si tú lo tienes a Él, si tú lo tienes a Él, porque si el que tiene el Espíritu de vida, tiene vida en Él. ¿Qué significa eso? La falta de no comprender quién es el Espíritu de vida, la falta de no entender quién es Cristo y cómo es que logra llegar a tu corazón y cómo es que logra traer sobre ti la vida que tú no tenías para vivir de una verdad, en una relación con Dios. Por eso cuando miró Jesús a Nicodemo le dijo esta verdad: el que no nace en agua y en espíritu no puede, ¿qué? No puede ver el reino del cielo. No puede entrar al reino de los cielos. No puede. Y eso implicaba un compromiso que tú y yo tenemos que buscar todos los días. Por eso Pablo, cuando miró a los corintios, dijo: sed llenos del Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Si hay algo que Dios nos habla en su palabra, es que la vida de Cristo no está cuando yo vengo a la iglesia, no está cuando yo leo la Biblia, está cuando tú comienzas a vivir una vida aprobada y aceptada por el Espíritu de vida. Y este es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios, iglesia. Aleluya. Si hay algo que cada momento quiero traer en esta mañana, es que tú puedas comprender claramente, como mismo la misma Biblia lo dice en Juan 17:3. Ven conmigo, por favor. Cuando miramos nosotros la palabra del Señor, en esta porción de las Escrituras, del capítulo 17, el verso 3, dice así: y esta vida eterna, dice, y esta la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, al único ¿quién? Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has. ¡Wow!
Escúcheme esto. No podremos manifestarnos, mejor dicho, como hijos de Dios si no entendemos primero quién es la vida. No podremos manifestarnos al mundo si no entendemos quiénes somos y quién está en nosotros. Si nosotros no comprendemos que tenemos que ser administradores de los recursos inagotables que Cristo logró en la cruz de Calvario, nosotros nunca lograremos dar lo que no tenemos. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que quiere Dios darnos a entender? Que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál fue el fracaso más grande que hemos visto en Génesis? ¿Qué es lo que Dios desde un principio quería compartir esta vida en ti y en mí? Cuando dicen gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y esta vida opera bajo una ley de vida, déjame decirte, y este es el espíritu de vida, por lo cual tenemos que entender que la ley es un principio fijo, no cambia, no muda, permanece y permanecerá para siempre. Ahora, pregúntate, ¿qué es la ley? Para poder comprender esto tenemos que ver algo muy simple. ¿Por qué hay leyes en nuestro mundo? ¿Por qué hay ley en el tránsito? ¿Por qué hay ley aún en los ciudadanos? ¿Por qué? Porque la ley nos trae dirección, nos trae corrección, nos trae aún orden, nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae armonía. Cuando dicen amén. Amén. La ley está establecida para manifestar un diseño, un gobierno. La ley está para darte acceso a todos los recursos que hay y están disponibles para ti. Pero esa ley está ¿para qué? Para obedecerlo. No está para quebrantarlo, no está para olvidarse de ella, no está para decirlo, bueno, yo hago lo que quiero. El problema empieza allí, cuando yo ignoro la importancia de la ley de vida. Cuando yo no la valoro, yo no la respeto, caigo a infracción. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán? Cuando Dios estableció sobre ellos un propósito, un diseño, un destino de gloria, pero ellos quebrantaron la ley de vida para establecer su propia ley bajo el engaño y la seducción de la serpiente. Dios los escogió para transmitir vida y ellos determinaron establecer y manifestar ¿qué? La muerte. Dios los estableció para manifestar bendiciones, ellos lo establecieron para manifestar maldiciones. Dios los llamó y los escogió para establecer una generación bendita. Ellos terminaron de establecer una generación maldita. Dios los escogió ser luz al mundo. Ellos escogieron establecer ser tinieblas. Fueron escogidos para traer paz y ellos trajeron guerra. Fueron establecidos para traer amor y establecieron odio. Ellos establecieron llamado para hacer justicia y lo único que hicieron establecer fue mentira, engaño. Cuando tú quebrantas la ley de vida, tú sales del diseño y del propósito de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hemos ignorado por todo lo que en verdad Dios ha deseado, porque no hemos querido amarlo, porque no hemos querido buscarlo, porque no hemos querido entenderlo. Por eso qué importante es la transformación y la renovación de mi entendimiento. El diablo tomará tanta ventaja de los corazones de muchos cristianos porque no tuvieron el cuidado de buscar la verdad, no tuvieron el cuidado de amar la verdad y no tuvieron la responsabilidad de vivir en la verdad. Por eso donde no hay luz solo queda tinieblas. Y es una responsabilidad tuya y mía determinar qué tipo de cristianos queremos ser y qué queremos transmitir y qué queremos manifestar al mundo. Si queremos manifestar justicia, entonces viviré en la verdad de Dios. Pero si quiero manifestar mentira, engaño, viviré en la desobediencia.
Si hay algo que la Biblia nos ha dicho a través de este pasaje de Romanos 8:19, es que toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero hemos olvidado los principios, hemos olvidado la ley de vida, hemos olvidado que no podemos dar algo que no tenemos, y hemos olvidado creyendo de que Dios, porque Dios va a hacer todo lo que tú y yo querramos. Estamos equivocados porque Dios puso leyes, aleluya. Dile que está a tu lado, Dios puso leyes, dile. Dios puso leyes. Y el que la ama vivirá en él. La Biblia dice, si amas mi palabra, la obedecerás. Y Jesús dijo, el que ama mi palabra, las guarda y los pone en práctica, yo y mi Padre vendremos a él y nos manifestaremos. Dile que está al lado, Dios está esperando que tú ames a Dios para que se manifieste a través de ti. Qué tremendo es poder darse cuenta de estas verdades. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha estado trabajando muy fuertemente a través de ¿qué? A través de su Espíritu para traer todo conocimiento, toda verdad en tu vida. Él ha estado trabajando de muchas formas para llevarte a un nivel de rompimiento, de tal forma que tú dejes la esclavitud y comiences a vivir una vida de libertad. Comiences a quebrantar toda maldición, toda enfermedad, toda pobreza. ¿Por qué? Porque Él quería que tú entiendas que todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario ya está cumplido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ya está cumplido. ¿Y por qué no lo puedo ver, pastor? Porque es tan difícil que yo pueda sentir su presencia, sentir su gloria, sentir su voz. ¿Sabes por qué? Porque has olvidado que para llegar a donde Él está, Él estableció una ley de vida. Y esa es la ley de vida que Él te dice que tú tienes que conocerla. Porque cuando vamos nosotros viendo a través de su palabra, tenemos que reconocer una cosa muy clara. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es conocer a Cristo. Amén. El no tener la revelación de la palabra de Dios en tu vida hará que tu vida no cambie. Hará que tu vida camine en la misma situación y la misma condición de enfermedad, de necesidad, de crisis. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no tienes una revelación, lo que te queda simplemente es una religión. Pero cuando tú logras tener una revelación de Cristo, entonces tú eres libre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Y mientras que vivamos bajo la ley, estaremos sujetos, subyugados, esclavos, maldecidos, enfermos, en crisis, en necesidades, porque vivir bajo la ley es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de inmadurez, es sinónimo de ¿qué? De escasez, de miseria, de enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras que la ley gobierne sobre ti, entonces tú no podrás activar ni manifestar la gloria postrera que está preparado para aquellos que aman a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que ha detenido tu vida de crecimiento, el no comprender que no solamente es suficiente orar una hora, y que no es solamente estudiar un versículo de la Biblia, y que no es solamente venir a congregar, sino que tienes que tener una relación con Él, aleluya. Tienes que tener una dependencia de Él, tienes que conocer lo que Él ha estado buscando que tú tomes y lo apliques en tu vida, porque la revelación entre Jesús y el Cristo no lo vas a conseguir leyendo la palabra. Lo tienes que vivir y te lo tienes que recibir aún en los momentos que de repente has considerado que es lo más duro, lo más crítico, lo más difícil. ¿Por qué? Porque eso habla de problemas, eso habla de dificultades, y eso habla aún de momentos difíciles. ¿Y sabes por qué? Porque lo que para muchos lo que ha sido un momento de crisis, de dolor, de sufrimiento y de trauma, Dios lo dice, estos han sido procesos de formación de carácter para yo manifestarme en ti. Aleluya. Muchos no hemos comprendido esa verdad. Hemos criticado, hemos juzgado, hemos gritado, hemos incluso levantado la voz al cielo y dice, ay Señor, si tú no me das, me voy a la iglesia. Oh Señor, si tú no me amas, yo no quiero saber nada de ti. Hemos sido tan irrespetuosos con el cielo. ¿Sabes por qué? Porque hemos dicho que si Dios no hace lo que nosotros queremos, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque eso habla de lo que es estar bajo la ley del pecado y de justicia, de la ley de pecado y de muerte. Una vida no regenerada, una vida que no ha conocido a Dios. Porque con la vida de Adán, habiendo sido llamado para transmitir
una ley de vida. Él determinó, escucha lo que te voy a decir, Él determinó activar la ley de pecado y de muerte. Y eso opera mientras que tú todavía sigas en tinieblas. Eso opera mientras que tu mente no sea renovada. Eso opera mientras que tú no tengas una relación con el Espíritu de Dios. Eso opera mientras que tú todavía no determines buscarlo a Dios de mañana, tarde, noche y madrugada. Eso opera mientras que tú no conozcas quién es Cristo en tu vida. Hasta que no tengas la revelación de quién es Cristo en tu vida, tú tratarás de vivir bajo tu diseño, bajo tu principio, bajo tu modelo. Y eso es lo que ha detenido que tú y muchos de los que amamos a Dios seamos manifestados al mundo entero. ¿Por qué? Porque Adán escogió ese camino y fue lo que nos dejó como herencia. Adán nos dejó un camino de muerte, nos dejó subyugamiento, esclavitud, miseria, maldiciones. Y eso fue lo que hizo que el mundo esté como está. Y es por la cual el hombre sufre, la familia sufre, la iglesia sufre, el matrimonio sufre, los hijos sufren. ¿Sabes por qué? Porque muchos no lograron comprender que mientras que todavía tengamos una vida religiosa, mientras que todavía tengamos una vida simplemente sin compromiso con Dios, en una vida de oración, de palabra, de evangelismo, de justicia, de verdad, entonces Él no podrá manifestarse. Dile que está al lado tuyo, no puedes dar algo que tú no tienes, dile. ¿Qué significa eso? Si tú no tienes una vida de Biblia, ¿qué le vas a hablar a tu hermano? Tienes que ser un mayordomo de los santos de Dios, aleluya. Si tú no tienes una vida de verdad, ¿cómo puedes vivir tú en esa verdad? Si tú no tienes una vida de justicia, ¿cómo puedes establecer la justicia en los demás? Si tú no tienes una vida de santidad, ¿cómo podrás tener poder? Lo que tú no tomes para ti, tú no puedes dar a otros. La crisis del cristiano ha sido en esa falta de verdad, en esa falta de conocimiento, que no puedes dar algo que tú no tienes. Y qué duro es ver cuando el hombre a fuerza tratar de querer hacer algo con su humanidad y ha olvidado que Dios estableció una ley de vida para aquellos que quieren transmitir la vida de Cristo a los demás. Y lo dijo y lo dejó como diseño. Por eso que cuando tú vas a la escritura, el libro de Génesis, lo primero que quiero que puedas entender es que Dios ha deseado, ha buscado la forma de cómo manifestar su plan, su propósito, su amor, su gracia. Cuando tú lees Génesis y vas a encontrar en Génesis 7 personajes donde van a representar la voluntad de Dios, van a representar lo que es el deseo de Dios en querer Dios revelarse al mundo, al pueblo, a la humanidad, y lo va a hacer a través de 7 individuos para darte a conocer su voluntad, su propósito, su gobierno, su diseño, su justicia. ¿Y quiénes son ellos? Primero, cuando empezamos con Adán, ¿sabes qué es lo que representa Adán? Adán, su vida representa activación de la ley de la dependencia en Dios. ¿Qué es lo que quería Dios hacer con Adán? Hacerle entender que sin Dios nada es posible. Y que fuera de Él no hay nada. El fracaso más grande que Adán cometió aquí fue tratar de creer que puede ser igual que Dios para no vivir dependiendo de Él. Es el error que muchos cristianos están cometiendo en esta vida. Que creen que simplemente ir a la iglesia es todo lo que se necesita para ser cristiano. Pero si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, a tal forma y tal manera que puedas escuchar su voz, puedas sentir su presencia y puedas dejar que Él gobierne sobre ti, por lo cual la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Si tú no lo dejas morar dentro de ti, déjame decirte que no tienes nada para dar. ¿Qué hizo Adán? Adán buscó su independencia. Pero Dios lo escogió a él para mostrar la dependencia del hombre ante su Dios. Pero hizo lo contrario. El segundo personaje que la Biblia nos enseña es Abel. Y Abel es el tipo de hombre que nos va a mostrar ¿qué? La ley de la iluminación. ¿Qué significa eso? De entender y conocer a su Dios y al hacer lo correcto delante de su Dios. Y cuando hablamos de Noé, hablamos de ¿qué? Hablamos de la ley de la resurrección. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de la ley de la fe.
Y cuando hablamos de Isaac, hablamos de los frutos de la fe. Y cuando hablamos de José, hablamos de la ley del gobierno. Y cuando hablamos de Jacob, hablamos de la ley del servicio. Todo lo que Dios ha deseado a través de estos 7 personajes, es darse a conocer a través de ellos al mundo. Para que lo conozcas, para que le sirvas, para que vivas iluminado, para que aprendas a tener fe y tu fe tenga fruto. Todo lo que Dios ha buscado a través de estos hombres es transmitirle al mundo la voluntad de un Dios grande que hizo los cielos y la tierra. Yuhu, ¿cuánto están entendiendo? Gloria a Dios. Por eso, ¿qué representa Adán? Adán representa el Hijo de Dios. Adán representa ¿qué? Adán representa la proclamación y el establecimiento de la familia. Eso es lo que representa Adán, el orden supremo de la justicia, la paz, el gobierno, el señorío de Dios a través de un hombre en la tierra. Y eso es lo que representa Adán. Adán era la sombra de lo que iba a venir. ¿Y sabes cuándo hay sombra? Yo quiero que entiendas esto. Cuando hablamos del plan, del propósito de Dios. ¿Cuántos saben que la luz brilla y se dirige en una línea recta? La luz no tiene curva, déjame decirte. Pero cuando hay algo que se opone a la dirección de la luz, ¿qué se produce? Sombra. Adán dice que era sombra de las cosas venideras que iban a venir. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, Dios lo escogió para hacer una luz. Pero cuando tú sales del propósito de Dios, siendo llamado a ser luz, tú te conviertes en una sombra. Y la sombra permanece porque hay algo que ha detenido que la luz que brillaba en ti se convierta en tinieblas. ¿Qué hizo Adán para que eso se establezca así? Vivió una vida de desobediencia. Cada vez que tú vives en una vida fuera de la voluntad de Dios, detienes que la luz brille en ti y se forja un obstáculo. Y cuando eso ocurre, lo que viene es un gobierno de tinieblas sobre tu vida. ¿Cuántos han entendido eso? Amén. Dios estableció su propósito, Dios estableció su gobierno, Dios estableció un plan perfecto para traer una guía, para traer una dirección y por medio de ella establecer la vida plena y gloriosa de Dios a través de los hombres. Dios lo estableció para que sean verdaderamente hombres y mujeres que puedan ellos establecer vida y no muerte, fruto y no escasez. Pero cada vez que alguien se opone al plan de Dios, es limitado la dirección de la luz de Dios en su vida y todo lo que ocurre solo es un nacimiento de unas tinieblas en la vida del hombre. Por eso la Biblia nos habla algo muy importante. Y si la luz cae en ti es tiniebla, ¿cómo serán las mismas tinieblas? ¿Cuándo ocurre eso, iglesia? ¿Cuándo es que el hombre que es la luz se vuelve tiniebla? Cuando tú sales de la voluntad de Dios. Cuando tú quebrantas la ley de vida. ¿Quién es la ley de vida? Es Jesucristo en tu corazón. Aleluya. Cada vez que dejamos la voluntad de Dios por su palabra, establecemos nuestra voluntad, estamos determinando salir de la ley de la vida de Dios. Y estamos determinando salir de la luz para volverme en tinieblas. Estamos determinando no ser una bendición, sino ser una maldición. Eso no fue lo que le pasó a Adán. Adán con sus actitudes determinó, escogió para él y para sus generaciones un destino que Dios no preparó. Él salió del plan perfecto de Dios para establecer sus propios diseños. El error más grande que la iglesia tiene es en esa base que no ha comprendido que si no nos dejamos transformar por el poder del Espíritu de la resurrección, si no nos dejamos renovar por el Espíritu de vida de nuestro entendimiento, si no nos dejamos aún
vivificar por el poder de su palabra, no podremos conocer quién es Cristo en nosotros. Y la limitación más grande que yo pueda tener en esta tierra no es que Cristo no te ame, no es que Cristo no te escuche, no es que Cristo no desee usar tu vida, no es que Cristo no sea la luz de la libertad y mostrar su gloria y su poder y su autoridad y traer sanidad, prosperidad. No, eso no es un problema para Dios. El problema es que no has logrado comprender que si tú no estás en la línea correcta, en el plan de Dios, lo que va a pasar es que tú te vuelves un obstáculo al propósito de Dios. Por eso Jesús decía, el que ama mi palabra, yo lo amaré. Pero el que desprecia mi palabra, yo lo despreciaré. ¿Cuántas veces hemos salido de ese plan de Dios? ¿Cuántas veces hemos cambiado los designios de Dios por nuestra propia voluntad? Y nos ha llevado a una vida de crisis, y nos ha llevado a una vida de esterilidad. ¿Por qué? Porque es fácil vivir como religioso, es fácil vivir a nuestro diseño, es fácil vivir a nuestro molde. Y sabe el diablo que si tú sigues viviendo de esa manera, no hay nada de lo que Dios ha determinado que es para ti se cumple. ¿Sabes por qué? Porque no estás conectado a la fuente que da vida, a la fuente que hace todas las cosas posibles. Por eso la falta de conocimiento de quién es Jesús y quién es el Cristo ha llevado a crisis a tantos buenos hombres y mujeres que lo aman de verdad Dios, pero por falta de una verdad, de una revelación, los ha dejado en una situación de crisis, de miseria, de enfermedad y aún de tanta necesidad. ¿Sabes por qué? Porque no han reconocido a Cristo como el único que puede hacer las cosas posibles en su vida, como el único que puede sanar el cuerpo, el alma y espíritu, el único que tiene el poder sobre todo demonio, potestad y todo brujo, hechicero, el único que puede resucitar aún aquellos que están muertos en delitos y pecados. Aleluya, iglesia. Eso es lo que ha llevado a tantas crisis, ha llevado a tantos momentos tan dificultosos en la vida del hombre. ¿Y sabes por qué? Porque hemos olvidado que Jesucristo es un camino nuevo. Él es el camino de la vida. Él lo dijo en San Juan 14:2. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos dijo que nos traería otro camino. No nos dijo que nos hablaría de otra verdad. No nos dijo que hay otra vida. No, Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Recuerda, sin Dios, nada somos. Nada somos. Cada momento, cuando tú vas a la Escritura, tú te vas a percatar de algo muy real. ¿Y sabes qué es? Es que Romanos 8:19 vuelve a hablarnos y a decirnos esta verdad. Que toda la creación, ¿qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar las manifestaciones de ¿quién? De los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Pero ¿cómo es que eso va a ocurrir si ignoramos estos principios? Si ni siquiera entendemos nuestra identidad de hijos. No lo entendemos. Porque para manifestarnos primero tenemos que entender nuestra identidad. Lo dice la Escritura en San Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te dio la autoridad, te dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Significa que hay un proceso en tu vida que Dios va a tener que trabajar. Y la falta de no avanzar en el camino de la fe nos va a llevar a momentos críticos en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque si bien es cierto, la vida empieza ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios viene a tu corazón. Amén. ¿Cuánto están de acuerdo con eso? Gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que estás capacitado para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Porque cuando vas al libro de Gálatas, capítulo 4, tú te puedes dar cuenta de algo muy cierto. Y tiene que ver en la forma como la Biblia nos muestra tu situación ante la presencia de Él. Dice la Escritura, Gálatas 4:1. Dice la palabra. Pero también te digo, entre tanto, que el heredero es ¿qué? De nada difiere de quién. Aunque el Señor de qué, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por quién. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en qué, esclavitud
¿Bajo quién? Rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Verso 5. Para que te redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Así que ya no eres esclavo, sino que, y su hijo también eres ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuál fue el problema la cual nos ha llevado a crisis? Dios te dio vida a través del Espíritu Santo, pero llegaste a ser un bebé que necesita la palabra de Dios, un bebé que necesita crecer, un bebé que necesita vivir delante de Dios. Entonces, si tú no tienes un compromiso con Cristo a través de su palabra, a través de la oración, ¿por qué? Porque la palabra, dice el Señor, que es la leche espiritual. Si tú no tienes un compromiso con la palabra a tal nivel de transformar tu mente, a renovar tu mente para conocer a tu Dios y entender su voluntad y entender su propósito y entender el plan que Él tiene para el mundo entero, tú no vas a crecer. Y la Biblia habla que aunque el niño dice es heredero de todo, de nada difiere del esclavo. ¿Y sabe qué pasa mientras que tú no tienes un compromiso con Cristo? Ojo, estoy marcando un punto esencial. No estoy diciendo que te metas a la iglesia. Te estoy diciendo que tengas una vida de Biblia, una vida de oración, una vida de santidad, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en el mercado, aún cuando vengas a este lugar. Tengas una vida, una relación verdadera con Cristo, aleluya. Una relación verdadera con Él. No te engañes. Porque el no tener una vida con Él te lleva a ser esclavo. ¿Y cuándo te das cuenta que eres esclavo? Porque todavía luchas con aquellas cosas que aprendiste del mundo. Todavía luchas con la música del mundo. Todavía luchas con los ojos vacilantes. Todavía luchas con tus deseos carnales. Todavía luchas con tus deseos y emociones que te llevan hacia la inmundicia. Todavía luchas. Eso significa que todavía eres un niño que ha nacido de nuevo. Sí, señores, ha nacido de nuevo. Pero que está sujeto todavía al mismo nivel de un esclavo. Todavía está él gobernado por el sistema de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una mente transformada. Si no, pregúntate, ¿por qué quieres llevar a tu hijo a la universidad? ¿Por qué tus hijos tienen que estudiar 5 años? ¿Qué es lo que va a producir la universidad en esos 5 años de tus hijos? ¿Qué va a producir? ¿Alguien me podría responder? ¿Qué va a producir esos estudios de 5 años en la universidad en la vida de tus hijos? Vamos. Digo conmigo. Profesionales. Eso es lo que va a producir los 5 años en un estudio en la universidad. ¿Y sabe qué hace la universidad con tus hijos? Les renueva la mente y los capacita para el propósito por el cual ellos han ingresado a la universidad. Y cuando ellos salen de la universidad, ya no será Juanito ni Pepito, será doctor, ingeniero, arquitecto, y lo llamarán por su oficio, aleluya. Y si hay algo que Dios te dice, que si tú eres un hombre que estudia la palabra, ya no te llamarán a ti ni Marta, ni Juan, ni Pedro, te llamarán por el llamado que Dios ha forjado en ti, por vivir en esa verdad. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. ¿Sabes? Hay algo que la Biblia es muy clara. Es que Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Si no tenemos una vida en Dios, de su palabra, a tal nivel que renueve nuestra mente, ¿cómo podremos manifestar el propósito de Dios a este mundo? ¿Cómo conoceremos su voluntad? ¿Cómo conoceremos su propósito? ¿Cómo conoceremos nuestra identidad? ¿Cómo conoceremos todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario? Su poder, su gloria. ¿Cómo? Pregunto yo. Si lo primero que Dios desea hacer es transformarte. Lo primero que Dios es que tú lo conozcas. Y lo primero que Dios va a hacer contigo es traer tu identidad de hijo. Y tú tienes que crecer, porque Gálatas dice que este niño, aunque es heredero de todo, los cuales son muchos hombres y mujeres en este mundo, que están dentro de la iglesia, pero que su vida no cambia como alguien que es esclavo, como los que están en el mundo, no cambia. Siguen mintiendo, robando, siguen viviendo a su manera,
Y sé que muchos se dan cuenta de lo que están haciendo y sufren, porque los veo orar, los veo decir, Señor, cámbiame, Señor, rompe mis cadenas, Señor, renuévame, Señor, dame tu unción de rompimiento, Señor. Y yo los veo hacer eso. ¿Y sabes por qué no se rompe? Porque el rompimiento no ocurre de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. El primer rompimiento que Dios va a traer es una mente de esclavitud para enseñarte que tú eres un hijo de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? A través de su palabra. Si quieres ser libre, tienes que entender lo que Jesús dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes? Tus problemas no cambiarán, tu familia no cambiará, tu trabajo no cambiará, tu aumento no vendrá si tú no renuevas tu mente. Lo dijo la Escritura, hijitos míos, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Cuándo llegarás a comprender eso? ¿Cómo llegarás tú a manifestar la gloria de Dios en tu vida si no has renovado tu alma, si tu alma no ha prosperado, si no tienes una vida de Biblia, no tienes una vida de oración, no tienes una vida de santidad, no tienes una vida de ayuno, no tienes una vida de justicia? Pregunto, ¿cómo vas a lograr transmitir? ¿Cómo te vas a manifestar al mundo si no tienes una vida en Dios? Es duro y es real a la vez, pero es mi deber decirte, no solo a ti, a muchos de los que están viendo en las redes sociales, que no habrá cambios en tu vida por vivir como vives, o simplemente por haber sido tocado una sola vez con el Espíritu Santo y de ahí nunca más. Si no vuelves a buscar la presencia de Dios, si no vuelves a ser vivificado y renovado y transformado por el poder del Espíritu de Dios, no podrás salir. ¿Por qué? Porque hay etapas en la vida de un niño. Hay etapas. Un nacido, un adolescente, un joven, un adulto. El deseo de Dios es que tú llegues a la madurez, a la perfección, la plenitud del varón perfecto. Y ese tiene un nombre en el hebreo. Y se llama hijo huios, un hijo maduro, un hijo que aprende responsabilidades, deberes y obligaciones. Y si tú no llegas a ese nivel de entender que si tú no tienes un deber, una obligación y un deber en Dios, tú no vas a crecer. Si tú no tienes una vida disciplinada en la palabra de Dios, si tú no tienes una vida disciplinada en la palabra, si tú no tienes una vida disciplinada en establecer su voluntad en la tierra, tú no vas a crecer, iglesia. Y el diablo será siempre tomando control de ti, el diablo siempre será guiando tu vida, y aunque tú no lo quieres, pero la Biblia dice en Gálatas que es el niño que es heredero de todo, no difiere del esclavo. Un esclavo significa que no tiene derecho, no tiene voluntad, no tiene propósito, no tiene identidad, no tiene libertad. Esa es la realidad de un esclavo. Y aunque el niño tiene llamado a ser grande poderosamente, no podrá salir de su situación porque está en el mismo nivel de la esclavitud. ¿Y eso por qué? Porque es niño. Dile que está al lado, tienes que crecer. Tienes que crecer. ¿Y qué hace Dios para eso? Le pone tutores, lo pone mentores, le pone ayos y también le pone curadores. Hasta un tiempo señalado por el Padre. Dile que está al lado tuyo. Déjate instruir en la palabra de Dios. Déjate formar en la palabra de Dios. No crecerás si no tienes formación. Dile. No crecerás si no tienes formación. Por eso el llamado que Dios le dice a Jacob en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, ¿no? Le va a decir: oye Israel, Jehová uno es. Y a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y el tercer punto que le dice es a Jacob. Jacob, y les hablarás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, le pondrás señal en su frente, en su mano, en las puertas de tu ventana, y aún cuando esté por la calle, y hablarás de qué, de Él. Escúchame, mi iglesia, es un deber grande tuyo y mío transmitir a Cristo a través de nuestra vida a nuestros hijos. Es un deber tuyo y mío de manifestar a Cristo a través de nuestros hijos con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de conocerlo a Él. Eso es un deber que te toca a ti. Amén. Yo puedo manifestarme delante de ti, pero si cuando tus hijos lleguen a casa y te sigan escuchando hablar de la misma manera, y pensar de la misma manera, y hablar de la misma manera, y actuar de la misma manera, ¿quién es el que va a ser avergonzado? Así es.
¿Y por qué? Porque no tienen compromiso de palabra, no tienen compromiso de oración. Y mientras que su situación esté en la situación de un esclavo, no hay bendiciones, iglesia. Lo vas a lograr con tu habilidad, con tu fuerza, con tu sabiduría. Y los problemas más grandes y más críticos que tú puedas pasar van a ser de lamento, tortura, de amargura. Pero cuando tienes una mente de Cristo, tienes una identidad de Cristo, vas a saber lo que dice la palabra, que todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. Somos llamados. Por eso el apóstol Pablo tenía una preocupación muy grande en este aspecto, en que todos seamos llenos del Espíritu Santo, como dando la apertura del inicio de la vida de Dios en ti, para darte la oportunidad de crecer, para darte la oportunidad de ser manifestado Dios en tu vida, para hacer la oportunidad de revelarse Cristo con poder y gloria, y crezcas y madures. ¿Para qué? Para que después tú te reveles al mundo, muestres a un mundo para decirle que hay esperanza. ¿Por qué? Pablo dijo esto: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Porque si Cristo se revela en ti, el mundo tiene esperanza, el pecador tiene esperanza, el perdido tiene esperanza, la prostituta tiene esperanza. ¿Sabe por qué? Porque ellos desearán más estar en la calle que estar metidos en este lugar. Ellos desearán más estar orando que estar mirando YouTube. Ellos estarán más estudiando la palabra que de estar ahí perdiendo su tiempo con los demás. ¿Sabes por qué? Porque ellos conocerán el propósito de Dios, conocerán la voluntad de su Dios y harán lo que sea por cumplirlo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pero mientras que tú no logres comprender quién eres tú y qué es lo que Dios quiere hacer contigo, pasarás años y nunca sabrás que todo lo que Dios ya logró en la cruz del Calvario está disponible para ti. Pero todo depende de tu crecimiento. Todo depende de tu crecimiento. Todo depende de tu compromiso, tu obligación y tus deberes. Dile que está al lado. Y eso empieza en casa, dile. Dios empieza en casa. Eso empieza en casa, dile. Por eso cuando miramos nosotros el libro de Hechos, capítulo 19, Pablo nos va a mirar en su gran responsabilidad y su gran deber de enseñarnos a comprender que no era suficiente el que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, sino era importante que tú tengas el acceso a la gracia incomparable de Cristo en ti, y solo es a través de un verdadero nacimiento que inicia cuando el Espíritu Santo viene en ti. ¿Qué dice Hechos 19? Y lo vemos en el verso del 1 en adelante. Mira, ve conmigo, yo quiero marcar este punto. Aconteció que de tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, a ciertos cristianos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. ¿Sabes? Ellos no tenían formación, ellos no tenían educación, ellos no tenían doctrina en su vida. Simplemente eran buenos cristianos que iban a la iglesia y se bautizaron porque los demás se bautizaron, pero no tuvieron ninguna revelación de quién es Cristo en su vida. Y dice la palabra: entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto es a quién? A Jesús el Cristo. Dile que está al lado. Hay una gran diferencia entre Jesús y Cristo. Lo voy a hablar más adelante. Cuando oyeron esto, fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¡Wow! Dile que está al lado tuyo: no es suficiente ser bautizado en agua, necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Y si hay algo que Pablo nos enseña a través de su palabra, es que dice la Escritura: ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos significa hoy, mañana y siempre. Cuando tú no logras comprender los propósitos de Dios, cuando tú no llegas a tener la vida de Dios en tu vida, cuando tú no tienes la ley de vida dentro de ti, tú desconoces toda la sabiduría. Tu vida es limitada, no tienes la sabiduría, no tienes la inteligencia, no tienes el discernimiento, no tienes ni aún, puedo decirlo, el conocimiento de quién es Cristo en tu vida, y eso te limita a poder tú desarrollar, crecer y establecer. Y eso le pasa a muchos buenos hombres y mujeres, déjame decirte, porque cuando vas a la Escritura, el libro de Efesios, si hay algo que Pablo va a decir aquí a muchos de nosotros, es
Escucha lo que te voy a decir. Que no es suficiente ir a la iglesia. No es suficiente orar 1 hora los martes. No es suficiente estudiar 1 hora en la iglesia. No es suficiente. Se necesita buscar más. Se necesita más consagración. Se necesita más vida de Dios. Ve lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Efesios y del verso 15. Y le va a decir a los efesios de esta manera: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, ¿quién? Marquen ese punto. En el Señor Jesús. Esto es todo lo que los efesios habían entendido. Y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor, ¿quién? Ahí cambió el lenguaje. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes habían comenzado primero? El Señor Jesús. Tenían 20 años, solo conocían a Jesús. Y no habían conocido a quién era el Cristo. Y dice Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es? Cristo. Verso 18. Alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Dónde? En ti y en mí. La cual, la supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quiénes? Nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo ¿dónde? A su diestra, ¿y dónde? En los lugares celestiales, y sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿dónde? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú no podrás comprender, saber toda sabiduría, toda revelación, todo conocimiento. Tú nunca podrás entender todo ese poder que está operando dentro de ti, con lo cual se manifestó primero en Cristo, resucitando de los muertos. Tú no podrás tener todo poder sobre principados, autoridades. Tú no podrás tener todo poder sobre todos estos demonios, y mucho menos si tú no logras comprender que Dios te llamó a hacer algo grande. Dile que tu hermano que está al lado tuyo: Dios te llamó a hacer algo grande y poderoso en la tierra. Dios te escogió para atrás, para manifestarte el mundo. No como tus padres te conocieron, sino como el Padre de gloria hará contigo con la transformación de la renovación de tu entendimiento. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos quieren ser manifestados al mundo con poder y autoridad? Tienes que comenzar a comprender esta verdad. Y Pablo le va a estar diciendo a los efesios: si tú no dejas de vivir esa forma egoísta y mezquina de creer que es suficiente solo lo que hago para ti, Señor, nunca crecerás, nunca madurarás. Pregúntate, mira, a ver si es negocio para muchos. Si vivir como vives te ha traído cambios. Si hablar como hablas te ha traído beneficios. Si hacer lo que haces ha traído manifestación de gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que estás haciendo ahora no tiene compromiso, no tiene responsabilidad y no tiene obligación para con Dios. Por eso que no puedes dar algo que no tienes. Entonces la ausencia de una vida de responsabilidad, de compromiso y deber y obligación con Dios te hace estéril, te hace esclavo, te hace, habiendo sido llamado a ser de bendición, te vuelves una maldición. Habiendo sido llamado a ser la luz, te vuelves tinieblas. Habiendo sido un hombre transformado por el poder de la palabra, todavía hablas como el mundo, vives como el mundo. Habiendo sido tú escogido para ser una lámpara de esperanza al mundo entero, todavía te salen cosas que no edifican.
¿Y sabes por qué? Porque la vida que se está llevando es una vida que está basada solo en Jesús. Y no han llegado a conocer quién es el Cristo de gloria. Porque cuando tú conozcas al Cristo de la gloria, correrás para amarlo, correrás para establecer su propósito, correrás para buscar su presencia, correrás para desear, como dijo David un día, no me quites tu Santo Espíritu de mí, Señor. Como David decía, mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella, Señor. Cuando tú conozcas al Cristo de la gloria, entonces tendrás revelación de quién eres tú. Entenderás los propósitos de Dios. Tendrás conocimiento, discernimiento. Tendrás poder y autoridad contra la enfermedad, contra la miseria, contra los brujos, contra los demonios, contra protestados, principados. Cuando tú tengas una identidad de hijo, cuando tú tengas la iluminación de quién es Cristo en ti, y tú hayas crecido en una vida de responsabilidad, de crecimiento y de obligaciones en Dios, entonces Dios será quien establezca su propósito y su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero mientras que tú no tengas una responsabilidad de compromiso, hasta que tú no entiendas que en tu humanidad no puedes agradarle a Dios, porque lo que es de carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso que la carne nunca va a poder agradarle a Dios. Si todavía estás haciendo cosas que no te cuestan hasta la sangre, entonces no has entendido qué es vivir para Cristo. Todavía no has entendido qué es vivir en Cristo, porque en Jesús Él no te pide ninguna obligación, no te pide ningún compromiso, no te pide ninguna responsabilidad. Por eso, ¿cómo los llama? Religiosos. Ellos no quieren vivir en la palabra. Sí, el mundo conoce a Jesús, míralos. Van a la iglesia, le echan en el pecho, cargan un anda y a la media hora están tomando, fornicando, fumando, robando, asaltando y matando. ¿Cuántos años más vivirán así? Pero dice Romanos 8:19 que la creación toda está esperando ardientemente ver la manifestación de los hijos de Dios. Dile que está al lado tuyo. El mundo te está esperando que tú te manifiestes. La creación toda te está esperando, dile. ¿Y sabes qué significa cuando tú te manifiestas al mundo? Ya no te llamarán por tu nombre. Te llamarán profeta, te llamarán pastor, te llamarán evangelista, te llamarán maestro. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar un nombre nuevo. Ya no te llamarán Pepe ni Juan, como dije antes, sino te llamarán conforme al propósito del llamado que Él ha hecho contigo. El día que tú te manifiestes al mundo, será ese día por cuanto tú te has atrevido a creerle a Cristo, que Él tiene todo poder y toda autoridad. Aleluya, gloria a Dios. Y temblarán los demonios, temblarán las potestades, temblarán los brujos, la miseria se irá, la enfermedad huirá de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y si Cristo es ti, es la esperanza de gloria, ¿quién contra ti, iglesia? ¿Quién? Amén, gloria a Dios. ¿Quién contra ti? No vivamos bajo el régimen de la ley de la muerte y del pecado. Vivamos bajo el régimen de la ley de la vida en Cristo. Pero para vivir en ello tienes que entender que Dios estableció leyes. Leyes. Sin santidad nadie verá a Dios. Es una ley. Ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Es una ley, iglesia. Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Más que sacrificios, quiero conocimiento de Dios. Y más que holocausto, quiero obediencia. Si tú no entiendes la ley que Dios estableció para vivir en Él, nunca alcanzarás la manifestación de hijo de Dios ante el mundo.
Te puedes pasar un año jugando al evangelio, al pastorcito, al hermanito de la iglesia. Te pasarás una vida tratando de querer hacer algo nuevo, diferente, pero no habrá presencia de Dios en tu vida. No habrá revelación en tu vida. No habrá conocimiento en tu vida. No habrá poder ni autoridad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido la ley de vida que Él puso para que tú vivieras en Él. Para que tú aprendieras a mover todos los recursos inagotables que Jesús logró en la cruz del Calvario. Si tú no entiendes que no es un negocio vivir como estás porque no pasa nada, entonces atrévete a creerle a Cristo, aleluya. Atrévete a comprometerte con Él en una vida de compromiso, de responsabilidad, de obligaciones y deberes. Asume un compromiso con Cristo. Porque la palabra dice, no hay justo desamparado ni su se mendiga pan. Y los que confían en Él jamás serán avergonzados. Amén. Jamás. Métete con Cristo. ¿Cuál es tu problema, iglesia? ¿La economía? ¿Tus generaciones? ¿Tus metas? ¿Tus sueños? ¿Acaso no escuchaste lo que Dios dijo? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si estás en Cristo, si verdaderamente padeces como Cristo padeció, ¿qué significa eso? Esfuérzate en la oración, esfuérzate a vivir una vida de santidad, esfuérzate a vivir una vida de justicia, que ya el diablo no te engañe con su mentira, con que no hay, no puedo, no tengo. ¿Sabes por qué no tienes? Porque no das. Porque si tú tuvieras, la Biblia dice, Dios da semilla al que siembra. Amén, gloria a Dios. Si tú no siembras tu tiempo para Dios, si tú no siembras tu amor para Dios, si tú no siembras tu gracia para Dios, si tú no siembras tu misericordia, ¿cómo puedes darle a aquellos que están al lado tuyo? Pastor, yo no puedo perdonarla, claro, porque no tienes a Cristo. Pastor, yo no puedo, Señor, olvidarme, claro, porque no tienes a Cristo, no tienes al Espíritu de Cristo. No lo tienes. Pastor, no tengo nada, claro, porque has quebrado su ley. Pastor, me cuesta orar, me cuesta leer la palabra, claro, porque no tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y dice la palabra, si alguien no tiene Espíritu, pídalo, Él lo va a dar. Porque para la promesa, esta promesa para usted y para vuestros hijos, que sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios para ti, para mí. ¿Cuánto lo van a tomar? Amén. ¿Cuánto van a tomar esa promesa de aquí en adelante? Amén, gloria a Y no Dios. van a parar de orar hasta que la presencia de Dios venga sobre su vida. Pero tienen que entender esto. Tienen que comprender esta verdad. Que Él es santo. Y esfuérzate a vivir en santidad. ¿Cuál santidad, pastor? Entonces no salgo al mundo, no trabajo. ¡No! Nosotros hemos sido enviados como ovejas de medio matadores, de matadero, dice ahí en el mundo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que si bien es cierto, en el mundo vamos a ver muchas cosas, pero tú seas alguien que inspire al mundo con justicia, con verdad y santidad. No dejes que el mundo intervenga en tu vida. No dejes que el mundo decida por ti. Ora. Estudia la palabra para conocer el propósito de Dios. La falta de conocer nuestra identidad en Dios nos ha llevado a momentos más críticos. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia testifica de los que son hijos, dice la Escritura en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? Es que Dios tiene hijos. Escúchame bien, por favor. Mírame, no soy bonito, pero mírame. Gloria a Dios. Te hablo a ti y a muchos que están en las redes sociales. La marca y la evidencia de un hijo de Dios es por la obediencia a su palabra. Son por los que son guiados por Él. ¿Qué significa? Que han dejado su voluntad, la voluntad de Dios. Son personas que se atreven a vivir dentro de su voluntad, en una voluntad rendida delante de Él, iglesia. Y es la evidencia, dice la palabra, de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene hijos obedientes. Y los rebeldes y los mentirosos y todo lo demás, no, ellos no son considerados como hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque los que mienten son hijos del diablo. Porque los que no perdonan a su hermano ni lo aman son homicidas. Y el padre del primer homicida fue Caín. Primer hombre que encontramos en la Biblia.
¿Qué nos enseña la Biblia con esto? Que tú vas a decidir si eres de Él o no eres de Él. Y sé que esto va a definirse según tu conocimiento. Por eso, si hay algo que cada momento Dios está esperando a través de estas verdades, es que ser un hijo de Dios no es un título. No es un título, iglesia. Sino es una condición espiritual y se obtiene por la fe en Jesucristo. Y se manifiesta mediante la dirección del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué significa eso? Que tienes una vida de oración, que tienes una vida de estudio de la palabra, que tienes una vida de obediencia, de santidad y de justicia. No solo lo que lo haces aquí, lo haces en tu casa, en la calle, en el trabajo, donde vayas. Es Dios siempre el primero, aleluya. Y aunque muchos cristianos que son hijos de Dios y viven conforme a la palabra, déjame decirte que ellos van a manifestar lo que tienen dentro, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las adversidades. Ellos van a transformar los ambientes, las atmósferas. ¿Sabes por qué? Porque ellos siempre tendrán una palabra de esperanza, siempre habrá una palabra de fe, siempre habrá una palabra que rompa, quebrante y deshaga todas circunstancias adversas. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios van bajo la dirección del Espíritu Santo y que siempre traerán buenas nuevas de salvación. Estos son las marcas de los que son verdaderamente hijos de Dios. Estos son la evidencia de lo que la palabra del Señor nos dice en 1 Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y Jesús lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen en ¿quién? ¿Cuáles señales, iglesia? ¿Cuáles señales? A ver. Echarán fuera demonios. Levantarán muertos. ¿Qué más? Tomarán cosas mortíferas y no hacer daño. Pisarán serpientes y escorpiones. ¿Saben lo que está diciendo? Que Él garantizó una vida de victoria en tu vida. Él garantizó una vida de triunfo en tu vida. Él garantizó una vida de éxito en tu vida. Y no importa cuánto se levanten contra ti, no importa cuánto se levanten con tu empresa, no importa cuánto se levanten con tu familia, no importa cuánto se levanten en tu ministerio, Él te dijo que tú eres más que vencedor. Aleluya. Él te garantizó victoria, prosperidad, te garantizó triunfo, éxito, y te lo dio a través de su poder, de su autoridad, a través de una vida con Él. ¿Sabes? Esto es lo que la Biblia nos enseña y esto es lo que Dios quiere que tú puedas comprender. Él quiere traer ahora esa manifestación y lo va a hacer a través de su Espíritu Santo, a través de una vida de compromiso, de madurez y responsabilidad. Déjame decirte, los buenos hombres de Dios no nacen, se hacen. ¿Cuántos están de acuerdo con esta verdad? Amén. Por eso tú mandas a tus hijos al colegio, para que te lo formen, te lo eduquen, ¿verdad? Mandas a la universidad para que ellos lo forjen a un propósito en esta tierra, en una carrera, para que ellos mañana más tarde se manifiesten al mundo como aquellos profesionales que le hace falta a este mundo, hombres que representen a Dios a través de esas carreras. Pero si hay algo que tienes que entender, es que lo que tú has estado haciendo con tu hijo, tienes que aplicarlo en tu vida. Tienes que aplicarlo en tu vida. ¿Tú has visto cómo están tus hijos en la universidad? Queman, están estudiando hasta las últimas horas en su casa, mirando en la computadora, investigando, repasando, estudiando. Hazlo tú también, porque si no, no vas a ser manifestado en gloria, porque Dios no usa neófitos, Dios no usa hombres almáticos, Dios usa hombres llenos de su presencia, conocedores y entendedores del propósito de Dios. Amén. Dios usa a estos hombres. El hombre que diga: ay no, yo no voy a estudiar porque el Espíritu Santo me barrera. No seas fariseo hipócrita. ¿Para qué entonces Dios levantó maestros como ministerios? ¿Para qué? He escuchado tantos hombres decir estas mentiras del diablo, que no necesito estudiar, que no necesito a alguien que me enseñe, no necesito... ¡Qué mentira! ¿Sabe por qué no cambia su vida? ¿Sabe por qué no cambia su familia? ¿Sabe por qué no cambia su ministerio? Porque están en esa prisión de cautividad a su alma.
Gloria a Los Dios. lleva a miseria, los lleva a condenación y a maldiciones. Y lamentable, por causa de ellos, muchas vidas están en esa situación. ¿Y por qué? Porque no han comprendido el plan que Dios tiene para ti y para mí. Sabes, desearía hablarte más, pero considero que esto merece ser una serie. Porque deseo que seas transformado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Ponte de pie, Señor. Hay mucho que hablar aquí, Dios. Amén. Mucha carne por qué rebanar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre,